noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Político. Mi nombre es Carlos Chunga y como siempre es un gusto acompañarlos hoy jueves. Recuerden que nos pueden seguir todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo a través del Facebook de TOT Perú. Nos buscan como TOT Perú en nuestra página de Facebook y nos sintonizan todos los martes y jueves. Un agradecimiento por la retransmisión al canal 27 de Cablevisión que nos hace llegar a nuestra audiencia en los distritos de La Arena, La Unión, Bernal, Sechura, El Dayán y todo el Bajo Piura. Un saludo especial para esa población del Bajo Piura que se engancha siempre a esta hora a Enfoque Político. El tema de las reformas políticas, judiciales y electorales en general es un tema que ha sido propuesto con la finalidad de garantizar de alguna manera algunas medidas que puedan modificar o mejorar algunas situaciones que se venían dando en desmedro del país en general y de la población. Específicamente, una de las reformas políticas, por ejemplo, que ha planteado el actual gobierno es el tema de la inmunidad parlamentaria. Otro de ellos tiene que ver con la elección o digamos que los candidatos no tengan una sentencia condenatoria, y otro de ellos también tiene que ver con la lucha anticorrupción. Justamente Proética ha participado de un evento en el cual se ha explicado y se ha buscado llegar cada vez más a la población que necesita ser informada sin duda para evitar sobre todo algunos mitos o algunos rumores o algunas desinformaciones que sin duda vienen circulando sobre todo a través de las redes sociales. Evidentemente estas reformas tienen un sector de la población que está en contra, que no solamente son detractores de estas reformas, sino que además generan una campaña negativa de desinformación y que no difunden evidentemente la verdad o cosas que se ajustan a la realidad y a la necesidad de todos los peruanos. Para hablar justamente sobre ello y si a lo mejor nuestra audiencia tiene alguna duda sobre las reformas políticas, específicamente sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, vamos a conversar en estos momentos con Natacha Gutiérrez. Ella es coordinadora del área legal de Proética. ¿Cómo está, Natacha? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Cómo es en general ese tema de las reformas políticas? Si es que podemos quizá hacer una especie de línea de tiempo, de trasfondo, ¿por qué es que se proponen y cuál es la necesidad en nuestro país? Bueno, actualmente existen 12 proyectos que se presentaron luego de que la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política concluyera su investigación y sus 12 propuestas. De estas 12, son 6 las que ha presentado el presidente a través de la cuestión de confianza, y de estas 6, 3 están ligadas al tema anticorrupción. Básicamente son la primera, la reforma de la inmunidad parlamentaria, la reforma la propuesta del financiamiento ilegal como tipos penales, como delitos, y el último, el impedimento de los candidatos a que tengan sentencias condenatorias, ¿no? El tema justamente de la inmunidad parlamentaria es uno de los proyectos que podemos decir ha tocado más porque atañe directamente a los congresistas, y vamos a explicar justamente en qué consiste este proyecto, porque se dice que, por ejemplo, a los congresistas se les quiere quitar la inmunidad de raíz, se dice que el gobierno o el ejecutivo quiere tener injerencia directa en el parlamento. Entonces, ¿qué es específicamente, en qué consiste este proyecto de inmunidad parlamentaria? Bueno, primero debemos tener claro que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa constitucional que se les otorga a los congresistas, pero no solamente a ellos, también a los miembros del Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Esta prerrogativa está reconocida en el artículo 93 de nuestra Constitución, y para los congresistas en específico está desarrollada en el artículo 16 del Reglamento del Congreso. Perdón, también está para el presidente de la República, ¿verdad? O sea, Sí, el presidente también goza de inmunidad, de inmunidad, digamos, no parlamentaria, pero claro, un tipo de inmunidad. Otro tipo de inmunidad, ¿no? Solo la inmunidad parlamentaria son para los congresistas, ¿no? Correcto. Y estos 2 otros funcionarios. ¿Cuál es la finalidad o digamos la esencia de la inmunidad? ¿Para qué sirve? Bueno, la inmunidad parlamentaria existe hace muchísimos años en nuestro país, y básicamente lo que busca es proteger al Congreso como institución de la interferencia política, es decir, de que se judicialice la política. Entonces, esta prerrogativa lo que busca es evitar una persecución política cuando los congresistas están ejerciendo sus funciones. Sin embargo, como hemos visto ya nosotros desde hace muchísimo tiempo, no se está utilizando de esta forma,
sino por el contrario se busca proteger y blindar a los congresistas para que estos no vayan y rindan cuentas ante la justicia, ¿no? Es decir, un congresista, por ejemplo, debido a esta inmunidad, no puede ser investigado judicialmente, no puede ser perseguido judicialmente por acciones que tengan que ver directamente con sus funciones parlamentarias. Bueno, hay que diferenciar entre inmunidad parlamentaria y antejuicio político. Son dos prerrogativas constitucionales para los congresistas, pero tienen finalidades distintas. La inmunidad está vinculada a los delitos comunes, que no están referidos al ejercicio de la función de los congresistas, la función legislativa, representativa o de fiscalización. En cambio, el antejuicio político se abren procesos por el ejercicio de su función. Entonces, debemos diferenciar y separar, porque son cosas distintas. En el caso de inmunidad parlamentaria está referida a delitos comunes, por ejemplo, si el congresista comete un feminicidio, si el congresista falsifica documentos, pero en esencia debemos también tener en cuenta que protege y que está delimitada para dos ámbitos en específico. Para delitos comunes que se cometieron antes del ejercicio de la función, pero que tienen sentencia condenatoria cuando éste es congresista, por ejemplo. La sentencia tiene que ser firme y consentida, entiendo, ¿no? ¿O no necesariamente? No. Ha habido una discusión sobre si la sentencia debe ser firme, es decir, que ya no exista ningún recurso impugnatorio o no, simplemente ya exista una condena. Lo que dice la Corte Suprema y lo que dice el Código Procesal Penal es que mientras la sentencia sea ejecutada, es decir, que cuando se le impone tiene una pena privativa de libertad que se debe ejecutar, no requiere que ésta sea confirmada en segunda instancia. Eso pasó con el congresista Donaire. Él tenía una sentencia en primera instancia que era efectiva y debía ser ejecutada, sin embargo el Congreso no quiso levantarle la inmunidad parlamentaria y lo que hizo fue dilatar hasta que llegar a la sentencia en segunda instancia, e inclusive ahí todavía esperó, dilató y ya no tuvo más remedio que levantar la inmunidad, ¿no? Entonces, justamente por este caso y por otros también que hemos visto de congresistas, es que se hace necesario que esta inmunidad parlamentaria ya no esté en manos de los mismos congresistas, es decir, yo voto para que se me quite mi propia inmunidad y eso resulta aparentemente ilógico, sino en manos de quién estaría concretamente. Bueno, la propuesta del Ejecutivo es que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria esté a cargo de la Corte Suprema, ya no del Congreso de la República como sucede ahora. Ahora, actualmente, como están nuestras normas, lo que pasa es que el fiscal o juez que se encarga del proceso eleva un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria a la Corte Suprema, la Corte Suprema lo evalúa y lo deriva al Congreso. Y el Congreso es quien tiene la decisión finalmente de levantarle o no. ¿Qué pasa si no le levanta la inmunidad? Entonces el fiscal ya no puede continuar la investigación, tiene que suspenderla hasta que termine el periodo parlamentario de este congresista. Entonces vemos que es una barrera para el Ministerio Público para seguir con sus investigaciones y en caso de condena para que esta persona que ya fue condenada vaya y cumpla la sentencia, ¿no? ¿La Corte Suprema quiénes la integran? ¿El presidente del Poder Judicial? La Corte Suprema actualmente hay varias salas que están conformadas por distintos magistrados, pero bueno, como hay que tener claro que la inmunidad parlamentaria solo protege a los congresistas de procesos penales, no procesos civiles, no procesos administrativos ni constitucionales, estaría conformada por vocales supremos de las salas penales, ¿no? ¿Y este levantamiento de inmunidad se definiría también por voto? Claro, como cualquier sentencia, esta tiene que debe conformar una comisión o una sala respectiva a quien se le dé las atribuciones y bueno, también por voto se debe decidir esto. ¿Podríamos decir que el actual Congreso ha hecho un mal uso de la inmunidad parlamentaria? Bueno, no solamente el actual, mira, nosotros hemos hecho un informe que está colgado en nuestra página web, en el cual hemos revisado todas las solicitudes de inmunidad parlamentaria desde el año 2006 hasta el 2019. O sea, los 3 últimos congresos. Los 3 últimos periodos legislativos, así es. Y por ejemplo, te digo que entre el 2006 y 2011 se presentaron 16 solicitudes. Ninguna de ellas llegó a ser aprobada. En el 2011 al 2016 se presentaron 14, solamente 3 se aprobaron. Y este periodo, que estamos 2016 y todavía no termina hasta el 2019, ya se están presentando 11, de las cuales solo 3 se han aprobado.
2 que son levantamiento de inmunidad de arresto, es decir, para que cumplan la condena. Tenemos a Edwin Donaire, que está prófugo, y tenemos a Vinicio Ríos, quien también estuvo prófugo, pero luego ya se entregó y ahora está cumpliendo su condena. Y el último es el congresista Mamani por tocamientos indebidos, pero esta ya es la inmunidad de proceso. No tiene sentencia aún del caso del congresista Mamani, ¿no? Sin embargo, a pesar de que finalmente sí se levantó la inmunidad, como mencionaste al inicio, se dilató todo este proceso, ¿verdad? Con lo cual permitió, por ejemplo, la fuga del congresista Edwin Donaire, quien actualmente se encuentra prófugo. ¿Qué recursos, digamos, se podrían tener en el caso de que se pretenda, digamos, malinterpretar esta figura de inmunidad parlamentaria, aun cuando esté en manos de la Corte Suprema? Si es que queremos, de todas maneras, defender a los congresistas o a los parlamentarios, que evidentemente es válido, de alguna persecución política o por una cuestión de ideas o por algún proyecto de ley. Bueno, en primer lugar, cualquier ciudadano que no goza de inmunidad, ningún tipo de inmunidad, y que está procesado penalmente, tiene diferentes mecanismos procesales que están establecidos en el Código Procesal Penal, mecanismos de defensa que pueden utilizar, y en caso de que vean que se está vulnerando un derecho constitucional, pueden acudir a través de un proceso constitucional, de habeas corpus, amparo, lo que consideren, como cualquier ciudadano común y corriente que enfrenta la justicia. Eso es básicamente lo que pueden hacer. No es que no existan mecanismos de defensa, existen mecanismos y están establecidos en la ley. El hecho de que los congresistas, o por lo menos la mayoría de ellos, se oponga a esta reforma política, ¿qué nos dice de ellos? Bueno, en primer lugar, aparentemente ellos sienten que esto es un derecho que tienen, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que no es un derecho de cada congresista, es una garantía para el Congreso como institución, no es un derecho de ellos. Entonces, además de eso, nosotros vemos, y lo hemos visto evidentemente, que en las votaciones de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, muchas veces, por ejemplo, los secretarios técnicos, los especialistas de estas comisiones, elaboran un dictamen donde recomiendan que se levante la inmunidad parlamentaria. Se supone que ellos elaboran técnicamente, revisan jurídicamente, sin embargo, a la hora de la votación vemos que votan en contra. Y ¿cómo es posible que el técnico, el especialista, diga que procede y luego vemos a los políticos que diga que no procede? Hace un par de días hemos visto que a la congresista Nanculí, que es de Ica, que tiene un problema por tema de falsificación de documentos y también por falsear en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones, le declararon improcedente el levantamiento y han devuelto el expediente al Poder Judicial. Entonces vemos que ahí hay algo extraño, por decirlo menos, en la cual están poniéndose de acuerdo para evitar que estos procesos continúen y dilatar básicamente los procesos, ¿no? Las solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria se ven en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿verdad? No, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria es una comisión dentro del Congreso. Ella es quien previamente evalúa el pedido, quien presenta un dictamen, se vota en la comisión y luego se deriva al Pleno, y el Pleno es finalmente quien toma la decisión. ¿En una votación o se necesitan dos solo votaciones? Una votación. Solo en una votación. Ahora, ¿es verdad que, como dicen algunos detractores de esta reforma, el Poder Ejecutivo podría tener injerencia una vez que se apruebe esta reforma de inmunidad parlamentaria? Bueno, yo considero que no debería tener, no puede tener, básicamente, primero porque, bueno, estamos hablando del Poder Judicial, que es otro poder del Estado, estamos hablando que hay una diversidad de vocales, no es una persona quien lo va a decidir, se supone que va a ser una comisión, como existe hoy en día también dentro de la Corte Suprema, o una sala a la cual se le otorgue esta potestad, ¿no? Y además de ello, es importante que, si bien es cierto, la propuesta del Ejecutivo es buena porque le quita el poder al Congreso, quien ya no es juez y parte, sin embargo, no podemos negar que también se debe de garantizar dentro de la Corte Suprema la transparencia, la rendición de cuentas, que se fundamenten los votos y que se publiquen estas resoluciones. Porque también ya hemos visto o sido testigos de una, digamos, maraña de corrupción en el Poder Judicial a niveles altos, es decir, de rangos no medios ni bajos, sino altos, de presidente de cortes, en fin. Así es, y como tú bien dices, los cuellos blancos es un gran ejemplo de cómo la propia Corte Suprema, que se supone que tiene a los magistrados más renombrados, exacto, se ven vinculados a negocios ilícitos, a la misma política, ¿no? Entonces, bueno,
lo importante es que garanticemos que sean las personas correctas quienes tomen esta decisión y que no se encuentren vinculadas ni presionadas por ningún político o poder económico tampoco. Ojalá. Además también te quiero señalar que, bueno, esta es una propuesta del Ejecutivo, sin embargo también existe otra propuesta que no se ha discutido mucho, que es la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. ¿Es una propuesta también del Ejecutivo? No del Ejecutivo, hay un proyecto de ley que presentó la congresista Donaire, donde ella propone que se elimine completamente la inmunidad para que ellos sean procesados como cualquier ciudadano. No es una propuesta descabellada, porque en Latinoamérica son 4 países quienes no tienen inmunidad parlamentaria. ¿Y funciona esta figura? ¿Funciona el sistema así? Por ejemplo, Colombia es uno de ellos, ¿no? Colombia en la Constitución del 91 se eliminó completamente, solamente se abrió un fuero especial en el cual la Corte Suprema es quien procesa y sanciona, ¿no? No es una propuesta descabellada pensar que a futuro se puede eliminar completamente este tipo de prerrogativas que los diferencian del resto de ciudadanos. Como se dice, el que nada debe, nada teme, ¿no? Claro. Ahora, justamente le iba a preguntar sobre la experiencia internacional. Dice que 4 países tienen congresos cuya inmunidad es prácticamente nula. Le preguntaba si es que funcionaba esa figura, pero además le quería preguntar por qué recientemente también se discutió, incluso se sometió a voto popular, el tema de la bicameralidad. El hecho de que el Congreso cuente con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Si se aplicaría ambas reformas, la inmunidad parlamentaria de los congresistas en general estaría en manos de la Corte Suprema o solamente de los diputados que son, digamos, la Cámara Baja. Bueno, yo considero que igual no debe estar en manos del Congreso, ¿no? Ya hemos visto que no, en el caso de si tuviéramos la doble cámara, también existirían diputados y senadores de los mismos partidos políticos probablemente, y bueno, las negociaciones que se hacen ahí a veces vemos que simplemente buscan el blindaje, ¿no? Entonces preferimos nosotros que esté en manos de la Corte Suprema o que se elimine completamente la inmunidad. Esta reforma justamente forma parte de todo el paquete de reformas que presentó el presidente y que forma parte también de la cuestión de confianza. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta reforma, que ha sido una de las más criticadas justamente por los congresistas, no se llega a aprobar? ¿Qué recurso le quedaría al Ejecutivo o al Gobierno? Bueno, el propio presidente ha dicho que si se pierde la esencia de los proyectos va a tener que recurrir al cierre del Congreso, ¿no? Eso es lo que él ha mencionado en varias oportunidades y que, bueno, no es inconstitucional, la Constitución prevé eso, ¿no? Entonces tampoco es algo descabellado, a pesar de que varios congresistas han dicho que estamos ante la dictadura y todo lo demás, ¿no? Esta no es un tipo de dictadura, simplemente se está cumpliendo con las atribuciones que le da la Constitución, ¿no? Y es la Constitución, y esta Constitución fue la que aprobaron en el año 93 y es la que le da estas prerrogativas al propio presidente. Así es. Natacha Gutiérrez, muchísimas gracias. Yo creo que la reflexión final, quizá si tiene algún mensaje, podría ir por el tema de la información, de que la población cada vez acceda a las informaciones no solamente oficiales, sino además verídicas de especialistas y de organizaciones que como Proética se preocupan o se abocan a mantener informada a la población y a difundir justamente todas estas reformas. Y ligado a ello también, digamos, omitir o evitar difundir malinformaciones, rumores, de repente cosas que no se ajustan a la verdad y que más bien crean un clima de tensión que no contribuye a una correcta ciudadanía. Si de repente tiene algún mensaje para nuestra audiencia, por favor. Sí, bueno, yo lo que quisiera precisarle a todos los vecinos de Piura es que se informen debidamente, que escuchen diversas fuentes de información y además que participen también en las discusiones, en los debates y bueno, que propongan también, porque una de las facultades de cualquier ciudadano es proponer, discutir, debatir y criticar sobre todo, ¿no? Ojalá que poco a poco podamos tener mejores gobernantes, mejores congresistas, mejores representantes en los 3 ámbitos o en los 3 poderes del Estado. Hasta aquí Enfoque Político. Hoy hemos conversado con Natacha Gutiérrez, coordinadora del área legal de Proética, Unión Sechura, Bernal, El Tayán y en todo el Bajo Piura. Encuéntrenos en Facebook como Tot Perú, le da me gusta a nuestra página y nos sigue todos los martes y jueves. Muchas gracias, permiso.